En abril de 2014, Corea del Sur vivió una de las tragedias más estremecedoras de su historia moderna. Un cúmulo de decisiones irresponsables, una cultura de negligencia institucionalizada y una cadena de errores humanos y técnicos se alinearon para desencadenar el naufragio del ferry Sewol, aquella embarcación, que debía ser simplemente un medio de transporte confiable entre el continente y la isla de Jeju. Terminó convirtiéndose en una tumba flotante para más de 300 personas, en su mayoría estudiantes de secundaria. Modificaciones estructurales mal ejecutadas, sobrecarga severa y una gestión inexperta de la tripulación sentaron las bases de un desastre que, más allá de su causa técnica, evidenció una profunda crisis de liderazgo. Porque no solo falló el barco, falló el sistema entero. En los momentos más críticos, cuando cada segundo contaba, y la vida de cientos de personas dependía de decisiones firmes y coordinadas, la reacción fue de inmovilismo, cobardía y confusión. No hubo rescate real, no hubo dirección clara. Y como consecuencia hubo una pérdida de vidas tan absurda como desgarradora. Todo comenzó una tarde densa y nublada en el puerto de Incheon, al noroeste del país. Era primavera, y la actividad en la terminal de pasajeros era intensa como de costumbre. El Sewol, un ferry tipo rolón, se preparaba para una de sus rutas regulares hacia la isla de Jeju. Era un trayecto que realizaba hasta 3 veces por semana desde hacía más de un año, transportando pasajeros, vehículos y mercancías por el mar Amarillo. Esa tarde, entre los pasajeros había un grupo especial. 325 estudiantes y una docena de profesores del Instituto Dangwon, una escuela pública de la ciudad de Ansan. Para muchos de ellos, era su primera vez lejos de casa sin sus familias, un viaje esperado durante todo el año. Para los adolescentes surcoreanos, este tipo de excursiones escolares representan algo más que un paseo, una experiencia compartida que marca el paso hacia la vida adulta, una despedida simbólica de la niñez. Iban con la ilusión propia de los 16 o 17 años, con la mochila cargada de expectativas, risas nerviosas y smartphones listos para capturar cada momento. El ferry debía zarpar a las 6:30 de la tarde, pero la espesa niebla retrasó la salida hasta las 9 de la noche. Aún así, el ánimo seguía intacto entre los estudiantes. Había una mezcla contagiosa de excitación, bullicio y curiosidad por lo que vendría. El viaje entre Incheon y Jeju no era corto. Se trataba de una travesía de aproximadamente 13 horas, por lo que los pasajeros debían pasar la noche a bordo. El ferry, equipado con camarotes compartidos y literas sencillas, ofrecía lo básico para un trayecto de ese tipo. Para los adolescentes del Dangwon, esa noche a bordo era parte de la aventura. Compartieron la cena, exploraron las cubiertas, se tomaron selfies y videos con el mar de fondo, e incluso disfrutaron de fuegos artificiales lanzados desde la cubierta superior. Una experiencia que algunos describieron como mágica, en los mensajes que enviaron a sus familias. Era 2014, y la mayoría llevaba teléfonos móviles modernos, y gracias a que el ferry bordeaba la costa surcoreana durante buena parte del trayecto, el acceso a la señal celular era posible en muchas zonas del recorrido. Nadie sospechaba que aquellas fotos, aquellas risas y mensajes, serían algunos de los últimos recuerdos que dejarían detrás. A la mañana siguiente, alrededor de las 8, mientras el sol apenas despuntaba entre las nubes, la tripulación comenzó a servir el desayuno. En ese momento, el Sewol navegaba por el canal de Maengol, un paso marítimo relativamente corto pero famoso entre navegantes por sus traicioneras corrientes. Es un atajo de 11 millas náuticas ubicado al suroeste de la isla de Jindo, que reduce considerablemente el tiempo de navegación. Jeju se encontraba ya a tan solo 2 horas y media de distancia, unos 50 millas náuticas más al sur, y el buque avanzaba a una velocidad de crucero cercana a los 18 nudos. El viaje parecía transcurrir sin incidentes. La mayoría de los pasajeros seguían sus camarotes, algunos aún dormían, otros apenas despertaban. Todo parecía rutinario. Pero mientras el Sewol se deslizaba por las aguas del canal de Maengol, lo que debía ser el último tramo tranquilo de su viaje hacia la isla de Jeju se transformó, en cuestión de minutos, en una secuencia caótica y fatal. El buque, de más de 6.000 toneladas, comenzó a ejecutar una serie de giros que no estaban contemplados en su ruta de navegación. Uno de esos giros, abrupto y errático, se produjo cerca de las 8:49 de la mañana. Fue tan pronunciado que sobrepasó por completo la fuerza de restitución del ferry, ese margen de estabilidad que permite a una embarcación recuperar el equilibrio tras una inclinación. El resultado fue un escoramiento súbito de más de 20 grados hacia el lado de babor. A bordo, el efecto fue inmediato. Vehículos y contenedores mal asegurados comenzaron a deslizarse y caer como piezas de dominó, creando un colapso interno y una redistribución del peso que agravó la inclinación original. La situación, ya peligrosa, se tornó irreversible. El centro de gravedad del ferry se desplazó de forma crítica, anulando cualquier capacidad de autoenderezamiento. Fue el punto de no retorno. En cuestión de minutos, el Sewol comenzó a tragar agua. Primero por las puertas de proa y popa, luego por escotillas, ventanas y accesos en las cubiertas CIDE, todas en el lado ya sumergido. La embarcación había comenzado a hundirse sin que nadie a bordo, ni pasajeros ni parte de la tripulación, supiera aún la magnitud del peligro que enfrentaban. El Sewol, cuya historia comenzó décadas antes del desastre, fue botado en el año 1994 por la astilladora japonesa Hayashikane, una empresa con reputación de fabricar embarcaciones comerciales confiables.
Su nombre original era Naminoue y pertenecía a la naviera Oshima Unyu, con base en la localidad costera de Nase, en Japón. Durante esos primeros años, el ferry operó dentro del archipiélago japonés sin incidentes reseñables, cubriendo rutas domésticas entre islas con alta demanda de carga rodada. En 2007, tras más de una década de servicio estable, fue adquirido por Aline Ferry, una compañía con sede en Kagoshima, que también lo utilizó en rutas regulares sin necesidad de realizar modificaciones estructurales. Durante todo ese tiempo, el Naminoue mantuvo su diseño original, estable, balanceado, con una configuración pensada para operar bajo los estándares de seguridad marítima japoneses, mucho más estrictos y controlados que los de otras regiones. En ese estado, casi intacto desde su construcción, el buque sirvió sin generar alertas. Su estabilidad, aunque no era excepcional, cumplía con los requisitos para operar con seguridad dentro del contexto para el que fue diseñado. La transformación real del buque comenzó en 2012, cuando fue adquirido por la compañía surcoreana Chongaijin Marine, con sede en Incheon. La empresa buscaba expandir su flota y vio en el Naminoue una oportunidad barata y rápida de poner en marcha una línea rentable entre el continente surcoreano y la isla de Jeju. Pero había un problema. La capacidad original del ferry no cumplía con las expectativas comerciales de Chongaijin. Así que, antes de que el buque volviera al mar, la compañía decidió someterlo a una serie de modificaciones profundas. Se construyeron cubiertas adicionales en la parte superior del barco, específicamente en la tercera, cuarta y quinta plantas, hacia la popa. Estos niveles añadidos permitieron aumentar la capacidad total de pasajeros en 117 plazas adicionales, pasando de 804 a 921. Sin embargo, este aumento vino a costa de algo crucial: la estabilidad estructural. Al añadir peso por encima del centro de gravedad original, el barco se volvió significativamente más inestable. Técnicamente, el buque se convirtió en un ferry top-heavy, es decir, con mayor peso en las zonas superiores, lo que reduce de forma drástica su capacidad de recuperación ante movimientos bruscos. A pesar de mantener su eslora original de 146 metros y su manga de 22 metros, el tonelaje bruto aumentó de 6.586 a 6.825 toneladas. La capacidad de carga útil, que antes era de 2.437 toneladas, se redujo a apenas 1.077 toneladas, limitando gravemente la capacidad del buque para transportar vehículos sin comprometer su equilibrio. A esa altura, se calculaba que serían necesarias al menos 2.418 toneladas de agua de lastre para compensar el peso en cubierta y asegurar la flotabilidad estable. El uso de agua de lastre es una práctica común en navegación. Se almacena en tanques bajos del casco para mantener el centro de gravedad bajo y asegurar que el buque pueda corregirse ante cualquier inclinación lateral. Pero estos cálculos, aunque básicos para la seguridad naval, nunca se respetaron con rigor en la operación del Sewol. Desde el primer momento en que Chongaijin Marine tomó el control del ferry, la gestión del buque fue todo menos profesional. Los procedimientos de seguridad fueron ignorados sistemáticamente. Las nuevas condiciones de carga, alteradas por las modificaciones estructurales, exigían un nuevo cálculo de estabilidad que nunca se realizó adecuadamente. Los operarios del muelle ya lo habían notado. Incluso cuando estaba vacío, el Sewol tenía tendencia a ladearse de un lado a otro con movimientos que no eran normales para una embarcación de ese tamaño. A pesar de estas advertencias tempranas, Chongaijin no hizo nada por corregir la situación. El Korean Register KR, la entidad encargada de certificar la navegabilidad de los buques comerciales, emitió certificados de operatividad basándose en documentación falsificada por la misma Chongaijin. No se revisaron los planos, ni se inspeccionaron los nuevos niveles añadidos, ni se analizaron los riesgos derivados de la alteración del centro de gravedad. El gasto total de la compañía para obtener ese certificado de seguridad fue irrisorio, apenas 2.300 won, el equivalente a $2 estadounidenses. Es decir, la seguridad de cientos de personas fue literalmente comprada por el precio de una botella de agua. A esto se sumaba una tripulación sin formación específica, sin simulacros de evacuación previos, con botes salvavidas no certificados y chalecos salvavidas mal distribuidos. La mayoría almacenados en los camarotes en lugar de estar accesibles cerca de las salidas de emergencia. Y como si todo esto no bastara, la empresa ya tenía antecedentes. En 2003, uno de sus tanqueros había sufrido un accidente en el mismo canal de Maengol. En esa ocasión, el Tribunal de Seguridad Marítima de Corea del Sur recomendó formalmente que Chongaijin evitara esa ruta en el futuro debido a su peligrosidad. Pero la compañía, priorizando el ahorro de combustible y tiempo sobre la seguridad, insistió en seguir usándola. Todo para recortar apenas 7 millas y media en una travesía de casi 300 millas náuticas. Chongaijin Marine, lejos de operar con los más mínimos estándares de seguridad, mantenía prácticas sistemáticamente negligentes con todos sus buques, y el Sewol fue la máxima expresión de esa irresponsabilidad. El ferry, ya debilitado estructuralmente por las modificaciones que alteraron su centro de gravedad, era utilizado como si no tuviera límites físicos. Aunque oficialmente tenía capacidad para transportar alrededor de 90 vehículos, el día del desastre se cargaron a bordo 124 coches y 56 camiones, una sobrecarga enorme que nunca debió permitirse. Como si eso no fuera suficiente, se sumaron 1.157 toneladas de contenedores y palés adicionales, elevando la carga total a 2.142 toneladas, casi el doble de lo que el buque podía tolerar de manera segura en su estado modificado. Y lo más alarmante,
Nada de esa carga estaba adecuadamente asegurada. Ni los vehículos ni los contenedores fueron amarrados a las cubiertas, como lo exigen las normativas básicas de navegación. Esto significaba que, ante cualquier giro brusco o balanceo, todo ese peso podía desplazarse, generando un desequilibrio fatal. Para compensar semejante masa, el ferry debía haber cargado al menos 2.400 toneladas de agua de lastre. Sin embargo, el personal del Sewol solo mantuvo poco más de 1.000 toneladas. En términos prácticos, esto significaba que el ferry navegaba con un nivel crítico de inestabilidad desde el momento mismo de zarpar. Técnicamente, con ese lastre, la carga segura no debería haber superado las 500 toneladas. Simplificando, el barco era una trampa flotante, una caja metálica cargada al límite, sin margen de corrección en caso de emergencia. Y como agravante, durante el trayecto, el consumo de combustible y agua potable redujo aún más el peso del lastre, empujando al buque a un punto de desequilibrio del que ya no podía recuperarse. Chonghae Marine, lejos de operar con los más mínimos estándares de seguridad, mantenía prácticas sistemáticamente negligentes con todos sus buques, y el Sewol fue la máxima expresión de esa irresponsabilidad. El ferry, ya debilitado estructuralmente por las modificaciones que alteraron su centro de gravedad, era utilizado como si no tuviera límites físicos. Aunque oficialmente tenía capacidad para transportar alrededor de 90 vehículos, el día del desastre se cargaron a bordo 124 coches y 56 camiones, una sobrecarga enorme que nunca debió permitirse. Como si eso no fuera suficiente, se sumaron 1.157 toneladas de contenedores y palés adicionales, elevando la carga total a 2.142 toneladas, casi el doble de lo que el buque podía tolerar de manera segura en su estado modificado. Y lo más alarmante, nada de esa carga estaba adecuadamente asegurada. Ni los vehículos ni los contenedores fueron amarrados a las cubiertas, como lo exigen las normativas básicas de navegación. Esto significaba que, ante cualquier giro brusco o balanceo, todo ese peso podía desplazarse, generando un desequilibrio fatal. Para compensar semejante masa, el ferry debía haber cargado al menos 2.400 toneladas de agua de lastre. Sin embargo, el personal del Sewol solo mantuvo poco más de 1.000 toneladas. En términos prácticos, esto significaba que el ferry navegaba con un nivel crítico de inestabilidad desde el momento mismo de zarpar. Técnicamente, con ese lastre, la carga segura no debería haber superado las 500 toneladas. Simplificando, el barco era una trampa flotante, una caja metálica cargada al límite, sin margen de corrección en caso de emergencia. Y como agravante, durante el trayecto, el consumo de combustible y agua potable redujo aún más el peso del lastre, empujando al buque a un punto de desequilibrio del que ya no podía recuperarse. La mañana del 16 de abril, apenas minutos antes del giro fatal, el capitán Lee Jun-sul abandonó el puente de mando. A sus espaldas quedaba una tripulación sin experiencia real, enfrentando un tramo marítimo particularmente traicionero. El canal de Maingol, aunque más corto y aparentemente ventajoso para ahorrar tiempo, es conocido entre navegantes por sus fuertes corrientes y estrechez. En su lugar quedó el tercer oficial Park, con apenas año y medio de experiencia, 5 meses de ellos a bordo del Sewol, y el timonel Cho, quien acumulaba apenas 6 meses en el mismo buque. Ambos eran conscientes de que el ferry no podía ejecutar giros bruscos de más de 5 grados sin comprometer su estabilidad. Sin embargo, después de realizar un giro inicial hacia los 140 grados, por razones que hasta el día de hoy siguen sin aclararse, el timonel aplicó una maniobra que viró repentinamente el buque hasta los 155 grados, un giro de 15 grados, absolutamente incompatible con las condiciones del barco. Algunos testimonios hablan de órdenes contradictorias en la cadena de mando, otros de un simple error humano causado por la presión y la confusión. Lo cierto es que esa maniobra selló el destino de todos a bordo. A las 8:49, la masa no asegurada de contenedores, coches y camiones se desplazó violentamente hacia babor. La escora del ferry alcanzó los 20 grados y el centro de gravedad quedó completamente desplazado. El barco comenzó a volcar. El jefe de ingenieros, Park, apagó los motores en un intento de frenar el impulso y ganar tiempo. El capitán, de vuelta en el puente, ordenó activar las bombas anti-healing, diseñadas para trasvasar agua entre tanques y corregir la inclinación. Pero esas bombas tampoco funcionaban. Nadie sabía si estaban rotas o simplemente nunca fueron puestas en marcha correctamente. A esas alturas, cualquier intento de estabilización ya era inútil. A las 8:54, con el puente lleno de oficiales en estado de shock y sin un protocolo claro de acción, el primer oficial Kang realizó una llamada de auxilio. Pero con un error garrafal. Comunicó que la ubicación del ferry era cercana a la isla de Jeju, ignorando el retraso de 2 horas y media en la salida. Esa información errónea desvió la atención de los equipos de rescate en los primeros momentos, una pérdida de tiempo que resultaría letal. Mientras tanto, el capitán ordenó al segundo oficial Kim que anunciara a los pasajeros que se pusieran más ropa debido a la temperatura del agua. Pero el sistema de megafonía no funcionaba correctamente. En vez de utilizar alguno de los métodos alternativos, como el botón de alarma de emergencia en el mostrador, el teléfono de puente marcando 0 o la palanca de difusión externa, la tripulación simplemente asumió que todo el sistema estaba dañado, y no hizo más. A las 9:04, el oficial de comunicaciones del servicio al pasajero logró contactar con el 122, el número de emergencia marítima.
para informar que el anuncio "permanezcan en sus camarotes" seguía emitiéndose. La patrullera 123 recibió la información, pero no la compartió con las demás unidades en la zona. A las 9:07, el primer oficial se comunicó con la estación de guardacostas de Yindo para informar que la megafonía estaba inoperativa. A las 9:14, el timonel Park llamó a las oficinas centrales de Chonghae en Incheon y les dijo que la evacuación era imposible debido a la escora. Durante los siguientes 35 minutos, mientras el ferry seguía hundiéndose, la tripulación del puente no hizo más que repetir llamadas, una y otra vez, a la empresa y a la estación de Yindo. La estación de guardacostas les dijo con claridad que el capitán debía decidir si evacuar, pero este se negó, afirmando que era imposible rescatar a tantos pasajeros con un solo helicóptero. Nadie en la guardacostas lo contradijo, a pesar de tener autoridad legal para tomar el control en caso de negligencia manifiesta. La última comunicación registrada desde el puente fue del segundo oficial, informando que el ferry escoraba 60 grados a babor y que, según él, ya se había dado la orden de evacuación. Pero esa orden jamás fue escuchada por los pasajeros. Las frecuencias de los helicópteros eran distintas a las de la patrullera y el ferry, por lo que nadie sabía con certeza qué se había comunicado realmente. A las 9:38 de la mañana, mientras el Sewol continuaba su lenta pero imparable inclinación hacia el abismo, la patrullera 123 de la Guardia Costera lanzó finalmente un bote inflable hacia el ferry. No lo hizo para evacuar a los cientos de pasajeros atrapados en el interior, sino para rescatar a un grupo selecto de la tripulación de ingeniería que se encontraba ya en la cubierta. El bote fue asegurado al costado del Sewol, y un miembro de la Guardia Costera subió brevemente a bordo. Su única acción fue preparar 2 balsas salvavidas, las cuales fueron arrojadas al mar. No entró en el ferry, no buscó otros pasajeros, no gritó órdenes de evacuación, no intentó guiar a nadie hacia los botes, simplemente volvió a bajar al inflable y regresó a la patrullera. 8 minutos después, a las 9:46, el mismo bote fue enviado nuevamente, esta vez para evacuar al capitán Lee Jun-sul y al resto de la tripulación del puente. El capitán, cuya responsabilidad era ser el último en abandonar el barco, fue en realidad de los primeros. A esa altura, el cuartel general de la Guardia Costera ya había emitido una orden directa a la patrullera 123: enviar personal al Sewol y buscar supervivientes. Pero la orden fue ignorada. Nadie protestó. Nadie cuestionó que el capitán desertara de su puesto mientras más de 300 personas seguían atrapadas en el interior. Y ante esa deserción no fueron las autoridades quienes actuaron, sino algunos adultos valientes que, desde dentro del caos, tomaron la iniciativa. Profesores, tripulantes del servicio al pasajero y algunos pasajeros adultos se movilizaron por los camarotes inundados, guiando a estudiantes hacia las escasas salidas aún accesibles, ayudándoles a saltar desde las cubiertas inclinadas hacia el agua helada. Mientras tanto, embarcaciones civiles y pesqueras que habían llegado por sus propios medios comenzaron a rescatar a quienes se aferraban desesperadamente a las barandillas o flotaban a la deriva. Los helicópteros, por su parte, sobrevolaban la escena sin intervenir activamente, centrados en transmitir imágenes en vivo a la Casa Azul, la oficina presidencial de Corea del Sur, que en esos momentos solicitaba reiteradamente actualizaciones y vídeo en directo del ferry en plena agonía. A las 9:56, el buque patrulla 3009, con un comandante de mayor rango a bordo, llegó a la escena junto con un helicóptero adicional. Pero incluso con más recursos disponibles, el operativo de rescate fue simbólico. Solo se salvaron a unos pocos más. El comandante del 3009 dio entonces una orden clara y directa a la patrullera 123: usar sus altavoces para anunciar a viva voz la evacuación total del ferry. Pero la patrullera se negó a hacerlo. A las 16 se acercaron por última vez al Sewol y dijeron haber rescatado a algunos pasajeros más, aunque no existe registro verificable de cuántos fueron. Finalmente, a las 10:13 informaron que se retiraban de la zona por considerarla demasiado peligrosa, afirmando que el ferry se había volcado por completo. A las 10:14, la Guardia Costera emitió una orden más urgente: rescaten a todos los pasajeros restantes. La patrullera volvió a negarse. 10 minutos más tarde, a las 10:24, se ordenó por radio que abordaran el ferry para buscar supervivientes, incluso si eso implicaba ingresar al casco parcialmente sumergido. La respuesta fue la misma: negativa. A las 10:31, el Sewol ya estaba completamente invertido. Solo un fragmento de su proa emergía del agua. Todo lo demás había desaparecido bajo la superficie. Más de 300 personas seguían desaparecidas, en su mayoría estudiantes adolescentes que obedecieron hasta el final una orden que nunca debieron haber recibido. Y entonces comenzó la otra tragedia, la institucional. El gobierno surcoreano, en lugar de reconocer la magnitud del desastre, inició de inmediato una campaña de desinformación. A través de los medios de comunicación comenzó a circular la versión de que todos los pasajeros habían sido rescatados. Las familias, desesperadas por encontrar a sus hijos, se dirigieron a la isla de Yindo, donde se había instalado un centro improvisado de reunión. Allí encontraron listas falsas que supuestamente confirmaban que sus seres queridos estaban a salvo. Pero no estaban. No habían llegado. No estaban en ningún hospital. La realidad era otra. Muchos seguían atrapados, aún con vida, en un ferry cuya proa emergida seguía visible al caer la noche. Y en medio de ese paisaje tétrico, la ausencia de un intento real de rescate era tan evidente como brutal.
El gobierno había abandonado no solo a los pasajeros del Sewol, también había comenzado a abandonar a sus familias. La nación entera quedó paralizada ante una verdad devastadora. Los estudiantes de secundaria del Instituto Dangwon estaban literalmente luchando por sus vidas solos en un mar frío y silencioso, mientras aquellos que debían protegerlos optaban por mirar hacia otro lado. Esto ha sido todo por hoy en Marítima Informa. Lo que ocurrió a bordo del Sewol no fue simplemente un accidente, fue una cadena evitable de errores humanos, negligencia empresarial y abandono institucional. Hoy hemos repasado los antecedentes, el contexto y los momentos iniciales de una tragedia que marcó para siempre a Corea del Sur. Pero la historia no termina aquí. En la segunda parte, que subiremos muy pronto, analizaremos en detalle la respuesta del gobierno, las investigaciones posteriores, las consecuencias legales y el doloroso camino de las familias en busca de justicia. Si esta historia te ha tocado, te invitamos a seguir con nosotros. Porque las verdades del mar, aunque a veces duelan, merecen ser contadas. Esto fue Marítima Informa. Nos vemos en la próxima entrega.